¿Estás pensando en meter tu plata en el plan Semilla de Bancolombia, pero no sabes si realmente te conviene? Hoy vamos a desmenuzar completamente todo lo que necesitas saber antes de tomar cualquier decisión. Te voy a dar toda la información para que tú mismo puedas decidir si esto se ajusta o no a lo que estás buscando. Recuerda que esto no es asesoría financiera, simplemente es información que resumo para ti para que puedas tomar tus mejores decisiones con tu dinero. Recuerda también que estamos haciendo una serie de videos en donde analizamos todas las inversiones y todos los fondos de inversión en Colombia, así que si quieres que analice algún otro aparte de este del que vamos a hablar en este video, déjalo en los comentarios. Empecemos de una vez por lo más básico. El Plan Semilla es un fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia que está administrado por Fiduciaria Bancolombia. ¿Y qué significa esto? Bueno, que es un fondo donde tú puedes meter tu plata junto con la de otros inversionistas y que esa plata se invierte principalmente en instrumentos de renta fija. Pero ojo, tiene un pacto de permanencia, o sea que hay un tiempo mínimo que debes dejar tu dinero ahí invertido, aunque en cualquier momento puedes sacar tu plata si estás dispuesto a pagar una penalidad. Ya vamos a hablar de eso más adelante con detalle. Este fondo tiene un perfil de riesgo conservador, lo cual básicamente significa que está diseñado para personas que no quieren asumir riesgos altos, que buscan estabilidad y que su objetivo es hacer crecer su capital en un horizonte de mediano plazo. Entonces, si tú eres una persona que está buscando inversiones más tranquilas, que no te van a dar esos sustos que un día subes 50% y al otro día bajas 40%, pues este tipo de fondos puede ser interesante para ti. El Plan Semilla específicamente invierte en instrumentos de renta fija de mediana duración. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de las inversiones que tiene este fondo son en bonos, en TES, en papeles de entidades financieras y del gobierno, y que tienen vencimientos que van desde algunos meses hasta varios años, y por eso es que se considera de mediana duración, porque no es un fondo que esté metido en papeles de muy corto plazo como las cuentas de ahorro, pero tampoco están papeles de larguísimo plazo. Ahora, algo bien importante que debes saber es que este fondo empezó a operar el 4 de octubre de 1993, o sea que tiene más de 30 años funcionando, lo cual le da una trayectoria y un historial que puedes revisar para ver cómo se ha comportado a lo largo del tiempo en diferentes ciclos económicos, en épocas buenas y en épocas no tan buenas. Actualmente el Plan Semilla tiene un valor total de aproximadamente 696.342 millones de pesos y cuenta con más de 366.000 inversionistas. Esto te da una idea de que es un fondo bastante grande y con mucha gente que confía en él para invertir tus ahorros. Y bueno, el valor de la unidad también al 30 de septiembre de 2025 estaba en 33.255 pesos con unos centavitos más, pero recuerda que este valor va cambiando día a día según se vayan valorizando o desvalorizando las inversiones del fondo. Muy bien, ahora que ya sabes qué es el Plan Semilla, vamos a hablar de lo más importante, que es cómo puedes invertir y cuáles son los requisitos. La barrera de entrada es súper baja. Para invertir en el Plan Semilla necesitas un monto mínimo de ingreso de 50.000 pesos y luego el monto mínimo de permanencia, o sea, lo mínimo que debes tener siempre invertido para que no se cierre el fondo, es de apenas 20.000 pesos. Además, las adiciones que hagas después también puede ser desde $1 y los retiros también pueden ser desde $1 siempre y cuando mantengas ese mínimo de permanencia de 20.000 pesos si es un retiro parcial. Ahora, algo súper importante que tienes que entender es el tema del pacto de permanencia. Este fondo tiene un pacto de permanencia de 365 días, es decir, un año. ¿Qué significa esto? Que cuando tú inviertes tu plata en el Plan Semilla, idealmente deberías dejarla ahí durante un año completo. Al cumplirse ese año, tienes 2 días hábiles para hacer el retiro de tu dinero sin ninguna penalidad. Si no lo haces en esos 2 días, entonces automáticamente se renueva el pacto de permanencia por otro año más. Pero ojo, y aquí viene algo importante, tú puedes retirar tu dinero antes de que se cumpla ese año si lo necesitas. No es que tu dinero quede atrapado ahí y no lo puedas sacar. Lo puedes sacar en cualquier momento, pero vas a tener que pagar una penalidad. ¿Y cuánto es esa penalidad? Bueno, está entre el 0.1% y el 1% del valor que retires, dependiendo de cuánto tiempo falte para que se cumpla tu plazo de permanencia. La fórmula para calcular esa penalidad es la siguiente: se toma el 1%, se divide entre el plazo de permanencia en días, que son 365, y ese resultado se multiplica por la cantidad de días que faltan para que se cumpla tu año. Entonces, si por ejemplo te faltan 100 días para cumplir el año y quieres retirar 1.000.000 de pesos, pues la penalidad sería aproximadamente de 2.740 pesos. No es mucho, pero es algo que debes tener en cuenta. Y bueno, el pago efectivo del retiro, ya sea porque cumpliste el año o porque lo estás haciendo de forma anticipada, se hace dentro de los 3 días hábiles siguientes a que tú hagas la solicitud del retiro. Esto
es importante porque a veces uno necesita la plata de forma urgente, entonces es bueno saber que no es algo inmediato, sino que puede tardar hasta 3 días hábiles. Ahora, algo que muchas personas no saben es que el plan Semilla tiene dos tipos de participación. Está la participación tipo A y la participación tipo B. La participación tipo A es únicamente para inversionistas que sean fondos de inversión colectiva o fondos de pensiones voluntarias, siempre y cuando estén administrados por Fiduciaria Bancolombia o por Valores Bancolombia. O sea, es para inversionistas institucionales, digámoslo así. Y esta participación tipo A tiene una comisión de administración del 0% nominal anual. Pero pues claramente nosotros no entramos ahí. Y es que por otro lado está la participación tipo B, que es para todos los demás inversionistas. O sea, para personas como tú y como yo que no cumplimos con esos requisitos porque no pertenecemos a Bancolombia, somos inversionistas independientes. Y esta participación tipo B tiene una comisión de administración del 1.25 nominal anual. Esto es importante porque obviamente entre más comisión pagues, menos rentabilidad neta vas a tener. Entonces, para la gran mayoría de nosotros, la que nos aplica es la participación tipo B con esa comisión del 1.25%. Antes de pasar al siguiente punto, déjame contarte algo, y es que si tú estás buscando organizar tus finanzas personales de una forma clara, práctica y adaptada específicamente a la realidad de Colombia, te tengo una excelente noticia, y es que tenemos el curso de finanzas digeribles para colombianos, que es un curso completo donde te enseño paso a paso cómo manejar tu dinero y cómo ganarle al sistema financiero colombiano y no que el sistema financiero te gane a ti. Y lo mejor es que está pensado para colombianos como tú y como yo. Si esto te interesa, en la descripción del video te dejo el link directo para que lo revises y veas si es lo que necesitas para llevar tus finanzas al siguiente nivel. Ok, llegamos a la parte que a mí personalmente me parece la más interesante, y es entender exactamente en qué se está convirtiendo tu dinero cuando lo metes al plan Semilla. Porque una cosa es que te digan que es un fondo de renta fija conservador, pero otra cosa es que te explique con detalle en qué activos específicos está invertido tu dinero. Entonces toma papel y lápiz y empecemos. El plan Semilla puede invertir en valores de contenido crediticio emitidos, aceptados, avalados o garantizados por la nación, por el Banco de la República o por otras entidades de derecho público en Colombia. También puede invertir en establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Y puede invertir en compañías del sector real que estén inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores. Todo esto tanto en Colombia como en el exterior. Ahora, hablemos de límites, porque obviamente no pueden invertir todo en un solo tipo de activo o de inversión. En valores emitidos por la nación o por el Banco de la República pueden invertir hasta el 100% del valor del fondo. En entidades financieras colombianas y del exterior también hasta el 100%. En compañías del sector real hasta el 100%. Pero ojo, cuando son valores emitidos por bancos centrales extranjeros o gobiernos extranjeros, el límite ya baja al 80% del valor del fondo. Lo mismo para entidades financieras del exterior o compañías del sector real domiciliadas en el exterior, hasta el 80%. También pueden invertir en valores de contenido crediticio que vengan de procesos de titularización, pero acá el límite es hasta el 25% del valor del fondo, tanto en Colombia como en el exterior. Y algo interesante es que pueden invertir en otros fondos de inversión colectiva, es decir, en fondos bursátiles, en ETFs, en fondos del exterior, incluso en aquellos que son administrados por la misma Fiduciaria Bancolombia o por su matriz o filiales. Pero esto también tiene un límite de hasta el 50% del valor del fondo. Además, pueden tener títulos participativos diferentes de acciones hasta el 20% y pueden usar instrumentos derivados con fines de inversión hasta el 80% del valor del fondo. Los derivados generalmente se usan para cubrir riesgos, como por ejemplo el riesgo de tipo de cambio cuando inviertes en activos denominados en dólares. Ahora, si vamos a la composición real del portafolio al 30 de septiembre del 2025, vemos que el 94.51% del fondo está en inversiones y operaciones y el 5.48% está en efectivo, es decir, en cuentas de ahorro y cuentas corrientes. De ese 94.51% que está invertido, el 44.62% está en inversiones a tasa fija, el 36.71% está en inversiones indexadas al IPC, que es la inflación, y el 12.35% está indexado al IBR, que es la tasa de interés de referencia. El 5.49% está en cuentas de ahorro, el 0.82% está en UR y el 0.01% en cuentas corrientes. Si miramos por calificación de riesgo, el 64.81% de las inversiones tienen calificaciones AAA, que es la más alta, la más segura. El 15.88% son inversiones en la nación que no tienen calificación porque se asume que son seguras por ser del gobierno. El 13.99% tiene calificación BRC1+, que también es una calificación bastante buena, y luego hay unos porcentajes más pequeños en calificaciones internacionales como BB, BB+, B, A+, y F1+. Por sector económico,
el 69.79% está invertido en el sector financiero, el 24.27% en entidades públicas, el 5.19% en el sector real y el 0.75% en el sector financiero internacional. Y por país emisor, el 99.25% está en Colombia, o sea, prácticamente todo este fondo está en Colombia, y el 0.57% en Panamá y el 0.18% en Estados Unidos. O sea que el fondo está muy concentrado en Colombia, lo cual pues tendríamos que revisar por si esto te parece algo bueno o mal. Por moneda, el 93.97% está en pesos colombianos, el 5.21% en dólares y el 0.82% en VR. Y aquí algo importante es que cuando el fondo invierte en activos denominados en dólares, generalmente usa coberturas cambiarias, es decir, contratos forward para protegerse de las variaciones del dólar. De hecho, el 30 de septiembre de 2025 el fondo tenía una posición en dólares del 5.21%, pero tenía una cobertura del 5.01%, entonces la exposición neta al dólar era apenas el 0.20%. Y hablando de plazos, que también es importante, el 26.41% de las inversiones tiene un plazo de vencimiento entre 1 y 180 días, el 17.42% entre 180 y 365 días, el 27.06% entre 1 y 3 años, el 9.97% entre 3 y 5 años y el 19.14% tiene un plazo mayor a 5 años. El plazo promedio de las inversiones, incluyendo el efectivo, es de aproximadamente 934 días, que son como 2.5 años, y excluyendo el efectivo, el plazo promedio sube a 988 días, que son como 2.7 años. La duración del portafolio es de aproximadamente 0.82 años. Y ahora sí vamos a los principales emisores en los que está invertido el plan Semilla. El 19.15% está en el Ministerio de Hacienda, es decir, en TES, el 15.12% en Banco de Vivienda, el 13.69% en Banco de Bogotá, el 6.71% en BBVA Colombia, el 5.33% en Bancolombia, el 5.10% en Findeter, el 3.88% en Banco Popular, el 3.58% en ICETEX, el 3.48% en Banco de Occidente y el 3.09% en Banco GNB Sudameris. Estos son los 10 emisores que representan el 79.13% de total del fondo. Muy bien, ahora llegamos a un tema que sé que a muchos de ustedes les importa muchísimo, y es el tema de cuánto cuesta invertir en el plan Semilla y cuál ha sido la rentabilidad histórica para hacernos a una idea. Porque de nada sirve que un fondo sea muy bueno si al final las comisiones se comen toda la rentabilidad. Entonces empecemos por las comisiones. Como ya te mencioné anteriormente, la comisión de administración para la participación tipo B, que es la que nos aplica a la mayoría de nosotros, es del 1.25% nominal anual. Esto quiere decir que cada año de la rentabilidad que genera el fondo, Fiduciaria Bancolombia se queda con el 1.25% como pago por administrar tu dinero, y esto se calcula diariamente, o sea que todos los días te van descontando una pequeña parte de esa comisión. Ahora, la comisión efectivamente cobrada según los datos al 30 de septiembre del 2025 fue del 1.6% efectivo anual. Recuerden que es diferente nominal anual a efectivo anual, por eso esa variación. Y los gastos totales del fondo fueron del 1.31% efectivo anual. ¿Y cuáles son esos gastos? Bueno, dentro de los gastos del fondo están cosas como el valor del contrato de depósito y custodia de los valores, que es un servicio que presta City Trust Colombia, que es el custodio del fondo. También están los honorarios y gastos de la revisoría fiscal, los gastos bancarios, las comisiones por adquisición o enajenación de activos, los intereses por operaciones del mercado monetario, los impuestos, el valor de los seguros, los gastos por calificación del fondo, los gastos por defensa del fondo, por citación de asambleas, por generación de envío de extractos y otros gastos que sean estrictamente necesarios. Todo esto está estipulado en el reglamento del fondo y son gastos que están a cargo claramente del fondo, o sea, que se pagan con los recursos del fondo, no los tienes que pagar tú aparte, tú simplemente pagas la comisión, pero es para que sepas el por qué se cobran estas comisiones y muchas veces que estos fondos, pues los montos que sacan en porcentaje son bajos, pero obviamente en cantidades, porque son tantos inversionistas, pues puede llegar a ser alto. Ahora, como ves, la suma de todos estos gastos más la comisión de administración te da ese 1.31% efectivo anual que mencioné. Algo importante es que el plan Semilla no cobra comisión de entrada, ni de salida, ni de éxito. La única comisión que cobran es la de administración, pero sí recuerda que si retiras tu dinero antes de cumplir el año de permanencia, te van a cobrar esa penalidad que ya te expliqué, que está entre el 0.1% y el 1% del valor del retiro. Y muy bien, ahora vamos a ver la parte que sé que todos estaban esperando, que es la rentabilidad histórica, porque al final del día lo que nos importa es saber cuánto dinero hemos ganado o perdido con nuestras inversiones. Entonces, según los datos al 30 de septiembre del 2025, porque son los últimos datos que tenemos, la rentabilidad del plan Semilla en el último mes fue del 11.06% efectivo anual. En los últimos 6 meses fue del 10% efectivo anual. En lo que va del año corrido
periodo, o sea, desde enero hasta septiembre, fue del 9.56% efectivo anual. En el último año fue del 7.43% efectivo anual. En los últimos 2 años fue el 10.89% efectivo anual y en los últimos 3 años fue el 13.22% efectivo anual. Ahora, es súper importante que entiendas algo. Estas rentabilidades son históricas, o sea que te están mostrando cómo se comportó el fondo en el pasado, pero esto no garantiza absolutamente nada sobre cómo se va a comportar en el futuro. Las inversiones siempre tienen riesgo y la rentabilidad puede variar. Puede ser positiva, puede ser negativa, dependiendo de las condiciones del mercado. De hecho, si miras la volatilidad histórica del fondo, que es una medida de qué tanto se mueve la rentabilidad hacia arriba o hacia abajo, verás que en el último mes fue del 0.59%, en los últimos 6 meses del 0.65%, en el último año del 0.79%, en los últimos 2 años del 0.95% y en los últimos 3 años del 1.58%. Estas volatilidades son bastante bajas, lo cual es consistente con el perfil conservador del fondo. Un fondo más agresivo, como uno de renta variable, tendría volatilidades mucho más altas. Ahora, para que te des una idea más clara de cómo ha evolucionado el valor del plan semilla, si hace 5 años, en septiembre del 2020, hubieras invertido 100,000 pesos en este fondo, al 30 de septiembre del 2025 tendrías aproximadamente 143,681 pesos. O sea que tu inversión habría crecido un 43.68% en esos 5 años y el valor de la unidad pasó de estar de alrededor de 21,000 pesos en septiembre del 2020 a estar en 33,255 pesos en septiembre del 2025. Algo importante es que el fondo hace una valoración diaria. Esto quiere decir que todos los días se calcula cuánto vale cada unidad del fondo y los rendimientos se liquidan y abonan también diariamente. Entonces, día a día estás viendo cómo va evolucionando tu inversión y te van a enviar extractos de cuenta, generalmente de forma trimestral, donde puedes ver todos los movimientos que ha tenido tu inversión. Si en algún momento quieres hacer un retiro, lo que tienes que hacer es solicitar el retiro a través de los canales de Bancolombia o de Fiduciaria Bancolombia, y recuerda que el pago del retiro se hace dentro de los 3 días hábiles siguientes a tu solicitud. Si ya cumpliste el año de permanencia y estás dentro de esos 2 días hábiles que te dan para retirar sin penalidad, pues no te cobran nada adicional, pero si estás retirando antes del tiempo, te van a descontar esa penalidad del valor que estás retirando. Y bueno, hablemos de algunas consideraciones finales que yo creo que son súper importantes. Primero, es fundamental que entiendas que los dineros que entregas al plan semilla no son depósitos o cuentas de ahorro. ¿Qué significa esto? Que no están amparados por el seguro de depósitos de Fogafín. O sea, que si algo le pasa al fondo, si las inversiones se desvalorizan, pues tú asumes ese riesgo. No hay una garantía del gobierno que te vaya a devolver tu dinero, como sí pasa con las cuentas de ahorro o con los CDTs hasta cierto monto. Segundo, las obligaciones de Fiduciaria Bancolombia relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que la fiduciaria se compromete a administrar tu dinero de la mejor manera posible, siguiendo las políticas de inversión del fondo, pero no te garantiza un resultado específico. No te pueden decir que vas a ganar el 10% o el 15% o lo que sea, porque eso depende de cómo se comporten los activos en los que invierten. Tercero, la inversión en el plan semilla está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio. Esto significa que si los TES se desvalorizan, si las tasas de interés suben y los bonos bajan de precio, pues el valor de tu inversión también va a bajar. Y al revés, si las tasas bajan y los bonos suben de precio, pues tu inversión va a crecer. Es importante que entiendas estos riesgos antes de invertir. En cuarto lugar, este fondo tiene una duración hasta el 2 de enero del 2042, aunque puede prorrogarse. Pero bueno, esto es más una formalidad legal, porque al ser un fondo abierto y con pacto de permanencia, tú puedes entrar y salir cuando quieras, pagando la penalidad si es que es antes del año. Bueno, entonces, para resumir todo lo que vimos en este video, el plan semilla es un fondo de inversión colectiva conservador de renta fija que tiene más de 30 años de historia. Puedes invertir desde 50,000 pesos. Tiene un pacto de permanencia de 1 año con una penalidad por retiro anticipado entre el 0.1% y el 1%. Invierte principalmente en títulos de deuda del gobierno y de entidades financieras colombianas. Tiene una comisión de administración del 1.25% nominal anual para la participación tipo B y ha tenido rentabilidades históricas recientes entre el 7% y el 13% efectivo anual dependiendo del periodo. Es importante que revises el prospecto del fondo y el reglamento completo que están disponibles en la página web del banco para que entiendas a profundidad todas las características, todos los riesgos y todas las condiciones, y obviamente antes de invertir evalúa si este fondo se ajusta a tu perfil de riesgo, a tus objetivos financieros y a tu horizonte de inversión. Dicho esto, nos vemos en una próxima ocasión. Si este video te sirvió, déjame un emoji de una semillita en la sección de los comentarios, que al fin y al cabo estamos hablando del plan semilla. Y si te gustan este tipo de videos donde te explico a detalle los diferentes productos de inversión que hay
en Colombia? Déjamelo saber en los comentarios para seguir trayéndote más contenido como este. Nos vemos. Chao, chao.